libre del miedo. Así se llama esta palabra, esta conferencia. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, de miedo. El miedo que uno pueda sentir no viene de Dios. O sea, Dios no me dio ese espíritu de miedo, de temor con que yo ando y con que yo vivo. Y como Dios no me lo dio, entonces lo voy a echar fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, mira lo interesante. En la Biblia hay un sobreénfasis acerca del tema del temor y del miedo. Uno lee la Biblia y por todas partes es: no temas, no temas, no temas, no tengas miedo. Por todas partes en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos propensos a esta emoción. El temor, el miedo es una emoción, y todos somos muy propensos a sentir miedo y temor. Alguien dijo que hay en la Biblia 365 veces la palabra no temas y no tengas miedo. Eso quiere decir que hay un no temas para cada día del año. Extraordinario eso. Pero siempre el Señor nos está diciendo esto: no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo lo que ocurre y todo lo que pasa en nuestra vida cuando estamos con miedo. El ser humano le teme a todo lo desconocido. Eso es, digamos, normal. La oscuridad, las alturas, todo lo que sea desconocido, el ser humano le teme. Los miedos pueden ir desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. Por ejemplo, algo, digamos, sencillo, y que todos en algún momento podemos sentir miedo, sentir temor. Miedo a las alturas. Es normal. Miedo a la oscuridad. No sabemos qué hay detrás de la oscuridad. Tenemos miedo. Hay personas que entran en pánico cuando ven un sapo. Y no es que usted sea cobarde. Quizás tuvo algún problema, algún trauma con algún sapo por allí, o simplemente tiene un fastidio, algo que le repugna, o a las ratas, o a las cucarachas, o a esos gusanos así feos, y usted dice: solamente me imagino el gusano y ya me erizo. ¿Sí o no? Pero vamos a decir que hasta cierto punto es normal, después de que usted no se vuelva loca, pues. Es normal sentir miedo ante ciertas situaciones de peligro en nuestra vida. Es normal. Eso es lo que uno podría llamar un miedo normal, que todos lo sentimos. O sea, ninguno de nosotros puede decir aquí: no, yo no tengo miedo a nada. No. Es normal tener algunos miedos. Digamos, hay un tipo de miedo que es, digamos, vamos a llamarlo así esta noche, un miedo normal. Pero hay una línea muy delgada entre el miedo normal y el miedo anormal. Es una línea muy delgada. Ese miedo que es producto, ya es anormal, que es producto de traumas en años pasados, en mi niñez, o en alguna experiencia traumática que yo tuve. Ese miedo anormal
trae complejos a nuestra vida. Ese miedo anormal nos paraliza. Usted no ha visto que hay personas que cuando están con miedo no reaccionan, se paralizan. Eso le pasaba al Chavo del Ocho, ¿recuerdan? ¿Vieron alguna vez? No, la chiripiorca, eso es otra cosa. No, él se paralizaba. Y hay personas, digamos, que ante el miedo se paralizan. No hacen nada, pero no están tranquilos. El miedo los paralizó. El miedo nos enceguece. ¿Tú no has visto que hasta nuestro cuerpo se empieza a descompensar? Las manos empiezan a ponerse sudorosas. El estómago empieza a crujir. Hay personas que del miedo empiezan a sentir mareos. Les hacen preguntas y se les olvida. ¿Usted cómo se llama su esposo? Pero no es que lo esté negando, es que del miedo. ¿Tú no has visto, por ejemplo, en ciertos aeropuertos que lo que intentan los aeropuertos es inspirarte miedo? Cuando tú llegas a los Estados Unidos, o sea, miedo. Y entonces todos los que están allí están puestos para inspirar miedo a la gente. Este país lo tienen que respetar cuando entran acá. Entonces están los policías, la gente viene y te hace preguntas en migración. ¿Y usted por qué viene? Porque vine. Y entonces, pero todo está puesto para que haya temor, para infundirte miedo y temor. Es más, la policía sabe. Llaman a la gente miedosa. Al miedoso lo descubren, al inseguro, al que tiene los ojos así abiertos, así, y que está extraño, inmediatamente es sospechoso. Algo pasa con esa persona. Y no es que esa persona esté ilegal o esté ilícita, pero tiene algún problema. Entonces, ¿te ocurrió algún trauma, alguna experiencia tuviste con la policía, por ejemplo? Y entonces, cuando ves, tú no estás haciendo nada incorrecto, pero ves un policía y te pones frío y te pones nervioso. Entonces llegan a requisarte y te ven así todo alterado, y entonces ya eres sospechoso. Han visto que ahora hay un programa que lo que busca es eso, como decirle a la gente: no lleve droga, que se llama Alerta Aeropuerto. Y usted se ve el programa y queda traumatizado. ¿Y cómo me voy vestido? Entonces ellos siempre tienen la gente que va con ropas de marca y el maletín, yo no sé qué, de una a ese cuartico. Y empiezan a tratar de infundirte miedo y temor. ¿Cómo combate eso usted? Simplemente: yo no tengo droga, no soy un ilícito, no soy un ilegal, no tengo ningún problema. ¿Quiere requisar? Claro, requise. No hay ningún problema. Pero no es ponerme o sea, excepto que haya llevado un pollo cocorico. ¿Recuerdan la historia del pollo cocorico? Pero yo no tengo ningún problema con que esculquen la maleta. Esculquenla, está bien. Después, eso sí, tengan la amabilidad y me organizan la maleta. Pero está bien, no hay ningún problema. ¿Y a qué viene? A pasear. ¿Y con qué plata? Con la mía. Pero, o sea, ¿y con qué dinero? Y la esposa, mira, ¿y con qué plata nos vinimos? Pues, no sé, con la suya. No, la mía no es la suya. Y entonces ya estamos paralizados, ¿no? Pero, a ver, no podemos andar a toda hora con miedo. Ese miedo anormal es el miedo que nos deprime, que nos roba la paz, que enreda nuestra mente, que nos hace ver cosas que no han sucedido y que lo más seguro es que no van a suceder. Usted sabe que hay personas que el miedo les hace ver cosas. Es que yo ya me vi en el ataúd.
Y la gente, y ¿sabe qué? Mírenme acá, empiezan a tener como una visión incorrecta. Ya me vi fracasando, ya me vi en la cárcel, ya me vi en el ataúd, ya me vi enfermo, ya me vi. Entonces, es como que estás visualizando algo que no ha sucedido, que no va a suceder, pero ya lo estás con tu mente. Ese es el peligro y ya vamos a hablar de eso. Lo estás visualizando. Yo les contaba hace algunos años, tal vez algunos recuerdan, de una señora que estaba parada frente a una autopista y empezó a llorar. Una señora de 68, 70 años, y empezó a llorar inconsolable. Y una persona se le acercó y le dijo: señora, ¿puedo ayudarle en algo? Pues es una ancianita, 70 años, está llorando. Y ella dijo: estoy muy mal, pero señora, ¿en qué puedo ayudarla? Por favor, es que yo estaba pensando que yo me casaba, que tenía un bebé, una niña, que la niña crecía, y a los 5 años yo estaba pasando esta calle y llegaba un carro y la atropellaba. ¿Sabe cómo se llama eso en psicología y en psiquiatría? Se llaman pensamientos irracionales, que generalmente los tienen las personas que padecen crisis de pánico, que es una cosa aterradora. No para juzgar, pero es algo tan extraño. Y he hablado con personas que tienen crisis de pánico y les he animado para que hablen. Y lo que uno empieza a hacer es a derribar todas las ideas irracionales que tienen. Lo voy a perder todo. ¿Pero por qué? No sé, es que vi algo en las noticias. Vi un programa. Como cuando usted se ve un programa de esos de la salud y el virus se propaga. Y usted empieza... Después del programa ya está enfermo. No, lo que usted debería hacer, si primero no vea esos programas, si usted siente algún tipo de temor, rechace eso en el nombre de Jesús. Porque hay cosas que usted empieza a pensar en su mente que van a suceder, pero es algo irracional porque no va a suceder. Se ha dicho que el miedo es la enfermedad más común y más sutil de todas las enfermedades humanas. Los psicólogos dicen que no hay nada, oigan esto, que desintegre tanto la personalidad humana que el miedo. Ahora, escuchen esto. El problema más grave del miedo es este. Y ojo con esto. El miedo es como un imán que atrae cosas. Es como la fe. La fe atrae todo lo bueno a tu vida. Pero el problema del miedo y lo más grave del miedo es este. Que es como un imán que atrae cosas. Mira lo que temía Job. El hombre que fue probado todo el tiempo. Y él siempre tenía temor por sus hijos. Y él siempre tenía temor de perderlo todo. Y Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sabe qué dicen los profesionales cuando usted tiene miedo? Te dicen, y aquí es donde yo discrepo con estas personas que no tienen el conocimiento de la palabra. Dice: usted tiene que aprender a vivir con sus miedos. Mira lo que te llevan, es acostúmbrese a vivir con su problema. Usted tiene que reconocer que usted tiene un problema. Trate de hacer el problema algo llevadero en su vida.
No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el perfecto amor, ese es el amor de Dios, echa fuera el temor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tú empiezas a sentir miedo y sabes que ya el miedo pasó la línea de lo normal. Echa eso fuera de tu vida porque no es algo de Dios. Entonces, a Job, ¿qué le terminó pasando? Todo lo que él temía. Todo lo que él temía en las noches. Eso fue lo que le sobrevino. ¿En qué se convirtió el temor en la vida de Job? En un imán que atrajo todas las cosas malas que le llegaron. Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. No, pensé que iban a decir algo. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Y si la policía me detiene, y si me enfermo, y si me sacan del trabajo, tú sabes que hay gente tan miedosa para dar pasos de fe. ¿Y por qué no te metes al apartamento? No, porque yo le tengo un miedo a las deudas, pero no tiene miedo a pagar arriendo. Y lo que haces con el arriendo es una deuda que pagas mensualmente. Ya. Y si hay gente que anda con miedo, y si mi esposa me deja, ay, y si a esta hora mi esposo está con otra, y si me da un infarto, y si mis hijos. Hay gente que es experta en visualizar todas las tragedias de sus hijos. Se va a caer de la cama, se va a abrir la cabeza, va a empezar. O sea, pero ¿cómo tienes la capacidad para visualizar todo eso? Y si me roban, y salió y lo robaron. Y la gente mantiene con esto. Y si me accidento, y lo que les decía ahora, y si eso no pasa. Porque muchos de esos miedos son irracionales y jamás sucederán. Pastor, ¿y cómo combato esos miedos? Tú debes aprender a confiar plenamente en el Señor. Se lo voy a repetir. Tú debes aprender a confiar plenamente en el Señor, porque la mejor forma de superar todo miedo es vivir todos los días bajo la protección de Dios. Es que yo no estoy solo, yo no camino solo, yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, yo estoy debajo de las alas de Dios. Sé que Él me guarda, sé que Él me protege, sé que Él está conmigo como poderoso gigante, sé que el Señor es mi guardador. Sé que Él es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Veníamos en un viaje de España el año pasado, y yo sentí algo cuando subí al vuelo, algo que no me gustó. Y yo dije: Señor, mi vida está en tus manos. La vida de ella está en tus manos. Protégenos, guárdanos. Y Señor, voy a estar tranquilo. Entonces nos subimos allá al avión. Cuando después de cierto tiempo el avión empezó a moverse, pero de una manera anormal, a sacudirse. Y yo dije lo que yo pensé cuando me iba a subir. Señor, íbamos en pleno océano Atlántico. Y yo empecé a sentir miedo y temor, porque ya era algo anormal el movimiento del avión. Yo dije: Señor, voy a confiar en ti, y si tu voluntad es que vamos a tu presencia, Señor, en tus manos nos encomendamos. ¿Y qué hice? Me acosté a dormir. Me arropé allí, le entregan a uno la manta, y me acosté, me acomodé bien allí. Gracias, Señor. Y empecé a repetir versículos bíblicos, y mientras hablaba versículos bíblicos ahí me quedé profundo.
Ya me desperté cuando decíamos, cuando ya estábamos llegando, no sé si veníamos por ya tripulación, que yo armar deslizadores, chequeo cruzado, y yo, gracias Señor, pero yo caí profundo. Pero llegó un momento, imagínate yo, entonces presa del miedo, nos faltaban solamente 9 horas de viaje, y entonces ¿yo qué hago? Entonces había un señor paseándose así por todo el pasillo, estaba azarado. Después otra señora se levantó y le preguntaban a las azafatas, las pobres, ¿qué van a saber? Entonces, ¿qué había que hacer allí? O sea, tú no puedes decir, hágame el favor, déjeme aquí, yo me bajo por la puerta de atrás. Tú no puedes hacer eso. O sea, o tú confías o confías. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué te hablo esto? Porque la forma de superar todo miedo es vivir bajo la protección de Dios y saber que Él es nuestro refugio. Yo les decía ahora, tú ves las noticias. Y bueno, los de los aviones, algunos acá son miedosos para los... No, yo no me subo a un avión de esos. No, esos aviones se empiezan a mover, yo mejor me voy por tierra. Y es que los buses no se accidentan o los carros no se accidentan. Lo mejor es confiar en Dios. Es confiar en el Señor. Pero a veces uno ve las noticias y entonces las noticias pasan todo el riesgo y esto y lo otro, y uno termina de ver el noticiero asustado. O cuando vas al médico, yo siempre he dicho que lo que debe hacer un profesional es tratar, si es un profesional a carta cabal, es tratar de transmitir no mentiras sino calma al paciente, a la persona. Vamos a hacer una cirugía, creemos que todo va a salir bien. Yo no le estoy pidiendo que diga el Señor o que si puedes creer, al que cree todo le es. No, estoy poniendo un ejemplo. O sea, yo no estoy esperando que el médico haga eso o que el psicólogo, pero sí que sea una persona que tenga una ética profesional y que por lo menos sea optimista. No, vamos a hacer esa cirugía de la uña, pero es muy delicada. Entonces, o sea, ya lo descompensa uno y uno ve la cara del médico haciendo pucheros allí. No, pero espera, a los que son médicos acá, por favor, doctor, doctora, transmita como optimismo. Los contadores, esos números, ay no, yo no sé. Oiga, por favor, diga, todo va a salir bien, no hay ningún problema. Cuando alguien viene a contarme a mí como profesional todos sus problemas, yo trato de sonreír un poco y le digo, mira, ¿sabes qué? Todo se va a solucionar. La Biblia dice en Isaías capítulo 3 que a ti te va a ir bien y todo va a salir bien. Y la gente sale, ay, hablé con el pastor, feliz. Pero no estoy hablando mentiras, estoy tratando de transmitir lo que la palabra de Dios dice, como darle vida a esa persona. Entonces tú vas al médico y el médico te asusta. Ves alguna película y estás débil en la fe y el miedo te entra. Estos días hemos estado hablando de David y mira que todos luchamos con esto, porque no es que aquí vea usted que es miedosa, no, todos luchamos contra el miedo. Y por eso les conté lo del avión. O sea, no es que yo, no, si va a caer que se caiga, a ver. No. Yo vi dónde era que estaba el bote salvavidas, toqué si aquí había bote salvavidas. Pero David luchó con el miedo. Alguien me preguntaba, pastor, ¿usted cree que David sintió miedo cuando vio a Goliat? Pues seguramente sí. Pero un gigante armado hasta los dientes, de casi 3 metros. O sea, tú tienes miedo. O sea, tú no dices, no, está muy chiquitico. No. Seguramente David sintió miedo, pero por eso él confesó la palabra de Dios. Hay un poder cuando uno declara la palabra de Dios. Hay un poder cuando tú hablas la palabra de Dios. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Ningún arma forjada contra mí prosperará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gracias, Señor, gracias
gracias, el Señor es mi guardador, el Señor me va a proteger, Dios me va a guardar, Él va a guardar mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y todo esto que te acabo de decir era lo que David declaraba en el libro de los Salmos. Siempre, cuando él tenía miedo, los enemigos lo perseguían. David dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y para que usted se tranquilice, en la Biblia todos los grandes héroes de la fe tuvieron miedo. Diga, sí, porque de pronto uno en una conferencia uno dice: no, usted no es nada. ¿Cuántos aquí han sido miedosos? No, aquí no hay nada. No. Jacob sintió miedo, su propio hermano lo iba a matar, se puso a orar: Señor, en tus manos entrego esto, tengo miedo de mi hermano. Y después todo terminó en un abrazo con su hermano. Después de 20 años, no lo mató, lo bendijo, porque Dios es así. Entonces David dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Declara continuamente la palabra de Dios. El miedo se va de tu vida cuando declaras la palabra de Dios. El temor se va de tu vida cuando hablas lo que Dios dice, cuando declaras lo que Dios ha dicho que tú eres. Cuando tú declaras: el Señor está conmigo, Dios camina conmigo, los ángeles de Dios están a mi lado. Nadie, oiga esto, puede hacernos libres del miedo, solo Jesús. Ninguna terapia, ningún medicamento. No, es que yo conozco un doctor. Qué pena decirle. Solo el Señor, solo Jesús nos hace libres del miedo. Y esto es un tema tan delicado. El libro de Proverbios dice que el temor, el miedo, se convierte en una atadura. Dice Proverbios 29:25. Dice que es una atadura. Termina siendo algo espiritual en nuestra vida. Ustedes han visto cómo los niños, hay una etapa donde, esa etapa de inocencia, donde ellos no tienen miedo. Y ellos como que no dimensionan la profundidad de la piscina, las alturas. Ellos están como en esa etapa de inocencia y no tienen miedo. Otra vez volvemos con la policía y ellos ven al policía y le cogen la pistola. ¡Ay, poli! Pero ellos no tienen miedo de nada. No tienen miedo. Pero no tienen miedo absolutamente de nada. Uno va adquiriendo el miedo en la medida en que uno va creciendo, uno se va contaminando. Es como los niños en esa etapa de inocencia. La fe de ellos es increíble. Y cuando compramos el carro y uno y ven un programa: ¿y cuándo vamos a ir allá? Por ahora veamos el programa, mi vida. Pero el niño está soñando. O sea, no tiene los límites que nosotros nos trazamos, que nosotros nos imponemos. Y por eso tenemos que reconocer que han habido ataduras y tenemos que ser libres de esto. Ahora, ¿dónde radica la seguridad de los niños? Ellos saben que papá y mamá, cuando ellos sienten temor, se pasan a tu cama. ¿Has visto? Y allí están seguros. Claro, no saben que están al lado de alguien. Como que el niño viene a darles ánimo, ¿no? Pero la seguridad de que papá, mamá está conmigo los tranquiliza. Escuchen esto. Esto es extraordinario. Salmo 91 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Versículo 2 del Salmo 91. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Y me gusta que dice: declaro lo siguiente. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios
y en Él confío. Ahora viene lo que Dios va a hacer. Él te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Hay personas que tienen gripa. No vaya, no saludo a nadie. Y aíslan a la pobre persona que tiene gripa en la casa. Vaya para allá, duerma allá al 5º piso. Lo tiran al patio. No tenga miedo. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Y qué miedo, y si uno se va por allá a tal parte y tiembla. Esos son los temores. Y si, porque los temores radican es allí. Uno empieza con las conjeturas. Y si voy a tal y si se cae esto acá. Y uno entonces todo el tiempo está con miedos y con temores. Aunque caigan, versículo 7, 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio, eso es lo que vamos a hacer hoy, y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, hablando de cosas espirituales. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. O sea, no te van a dejar en visto. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Por eso hoy alguien aquí tiene que decir: miedo te echo fuera de mi vida, temor te echo fuera de mi vida. Pastor, tengo miedo a la muerte. No tengas miedo, porque si haces del Señor tu refugio, tú vas a poder decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero pastor, ¿qué hay del otro lado de la muerte? Del otro lado de la muerte está la gloria de Dios esperándote. Y cuando partas de esta tierra vas a estar en casa y papá te va a decir: bienvenido a casa, bien, lo hiciste bien allá en la tierra, fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, no tengas miedo. Alguien hacía un meme de esos que circulan, que ponen a la rana René allí: a veces siento miedo del futuro, pero luego recuerdo que mi vida está en las manos de Dios y se me pasa. Tu vida está en las manos de Dios. Por eso, ¿sabe? Déjeme hablarles de esta manera. Por eso yo ni loco dejo de ser cristiano. No, yo no volví. Está loca. Está loco. ¿Quién te va a proteger allá en la calle? ¿Qué tal el ateo? No, yo no creo en Dios. En los terremotos son los primeros. Ay, Dios mío. Y ahí mismo dice: ay. Escuche, hoy vamos a decirle: Señor, tú eres mi refugio. Y porque con esto hay que luchar todos los días. O sea, no es que hoy tú sales después de aquí como que, ¿quién dijo miedo? No, yo no pretendo eso, ni la palabra de Dios. Porque de pronto en la noche
De pronto mañana, en algún momento, pero tú vas a declarar la palabra de Dios. El Señor es mi refugio, el Señor está conmigo. Y este miedo, porque el miedo termina siendo, mírenme acá, un espíritu que se te mete para controlar tu vida, para dañarte, para estancarte, para paralizarte. Alguien me preguntaba, hay un miedo escénico, por ejemplo. Yo veo la gente que sale a exponer y están con la tembladera. Y hasta su posición es de miedo y de temor. La voz que ponen, o sea, no es la voz de ellos, es una gritería. Y entonces claro, es puro miedo, miedo escénico. Miedo escénico. Y entonces alguien me decía, pastor, ¿usted tiene miedo cuando sale a predicar? Siempre que yo salgo a pararme frente a ustedes, tengo unos nervios normales de hablar. Y yo contaba a unos amigos. Estaba yo en una conferencia donde invitaron predicadores muy famosos y el menos famoso era yo. Y peor, me pusieron en el peor horario para predicar, a la 1 de la tarde, la gente desde las 7 de la mañana, y escuchando a todos esos grandes predicadores y con una bullaranga y unción. Y yo decía, pero han pasado 6 predicadores, ¿yo qué voy a decir? Y 6 tipos de esos con unción. Y yo tengo nervios ya. Entonces ahora desde Cali, Colombia, ni siquiera pronunciaron bien mi nombre. Arnel Vanegas. Y yo, ¿qué Arnel, desgraciados? No, yo dije, no, diablo inmundo, asqueroso, te pisoteo. Es que Arnel, cosa, escuchaba Arnel, eso es como un remedio para perro, Arnel. No, yo dije, no, esto es el desastre. Y yo estoy diciendo, pero ¿qué digo? Tú sabes lo que es que 6 caballos tipos ungidos salieron, movieron todo el estadio. Y ahora Arnel Vanegas, ¿no? Y salgo yo con mi peluqueadito, mi saquito, ¿no? Todo humilde, todo sencillo. Y yo dije, Señor, dame algo aquí. 1 de la tarde, ya las nalgas a la gente no le daba más. Tú sabes, en una convención de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y yo, ¿qué hago? Yo tengo que hacer algo. Y yo estoy nervioso. Y todos los predicadores allí así. Y habían predicado ya con las caras largas, así, todos esos viejos. Entonces yo me subo, póngase en pie, por favor. Yo no me llamo Arnel, mi nombre es Arles Vanegas, señores de medios. Y todo el mundo, ay. Dije, pero no estoy enojado, solamente que si usted se llama tal nombre, yo no le puedo poner a usted Rito. O sea, no. O sea, entonces, bueno, y la gente, un ambiente tenso. Yo tenía que corregir el tema de mi nombre. Y entonces, ya. Entonces yo dije, Señor, dame algo aquí. 1 de la tarde, la gente, Y entonces, desperécese un poquito, a ver. Y si usted quiere dar un grito allí como de Tarzán, entonces ya alguna persona se reía. Y bueno, pero era un estadio. Entonces llamo al pianista. Alguien, ¿dónde está el pianista? Que me toque allí. La gente así. Y los predicadores allí. Toca para inspirarme. Entonces el pianista empezó a tocar. Dije, señores, aquí no se ha dicho todo. Yo tengo la pieza que falta. El caramelo que falta lo tengo yo, señores. Y todo el mundo empezó a reírse. Y dile al que, yo tenía que mover a esta gente. Dile al que tiene al lado, porque me habían anunciado el apóstol Arnel Vanegas. Entonces le digo, dile al que tiene al lado, ese apóstol que está allá tiene lo que falta. No, y con eso la gente, y prediqué ese mensaje. Si tú te mueves, Dios se mueve. Entonces le dije, ahora 1:30 de la tarde, te vas a poner la mano aquí, porque si tú te mueves, Dios se va a mover. Y la gente se enloqueció, empezaron a llegar a ofrendar. Fue una locura total. Casi me sacan en hombros. Y el Arnel ese que me pisotearon mi nombre,
Y yo nervioso terminó siendo el que la sacó del estadio. Y después, wow. Y después todo el mundo me decía, si tú te mueves, Dios se mueve. Había un político allí y dijo, mire, para mi departamento quiero tomar ese nombre, apóstol. ¿Usted me deja? Y le dije, hágale, gobernador. Y tomó eso. Si tú te mueves, el departamento de él, con el nombre de él, no voy a mencionar, tal se mueve. Y la gente enloqueció. Pero yo salí muy nervioso. ¿Y cómo maté los nervios? Señores, aquí no se ha dicho todo. Tengo la pieza que falta. Cuando yo digo eso y la gente suelta la carcajada, los nervios y el miedo se me fueron. Había algo que me quería dominar. Claro, imagínate. Y encima, o sea, todo se confabuló. La hora. Tiran a todos esos tipos ungidos. Yo de último. El nombre es el de los endemoniados esos de medios. Se enredan con mi nombre. No. Pero estaba yo con miedo, claro. Estaba frío. Pero no podía darle lugar al miedo. ¿Estás entendiendo? O sea, no puedes, o sea, estar. No. Es una persona segura. Y puedes estar temblando, pero yo soy seguro. Vamos a decirle, Señor, no tengo miedo, porque tú eres mi refugio, porque estás conmigo como poderoso gigante. Vamos con libertad. Diga, Señor, hoy se va este miedo, se van mis temores, todo trauma en mi vida. Declaro que es sanado por el Espíritu Santo. Dile, Señor, durante muchos años en mi vida he sido miedoso, he sido temeroso, he sido inseguro. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tomo autoridad y echo fuera todo miedo, todo temor, en el nombre de Jesús. Hoy declaro que Dios no me ha dado espíritu de miedo. Él me ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Gracias, Señor. Hoy le hablo a mis miedos, le hablo a mis miedos, le hablo a mis temores. En el nombre de Jesús, sueltan mi vida hoy. En el nombre de Jesús, el poderoso gigante está conmigo. Hay ángeles de Dios que están a mi lado. El Señor es mi guardador. El Señor va delante de mí. Gracias, Señor.